Bienvenidos a la Universidad Benito Juárez, estudiantes de la maestría en Derecho Internacional Corporativo, en este módulo denominado Regímenes de Inversión Extranjera. Soy el doctorante Antonio Santos Lambis. Esta semana 3, la cual está denominada con el nombre de Impactos de la Inversión Extranjera y Acuerdos Internacionales. En esta acerca de las metas. Las metas se dividen en dos, esta vez, que son generales y específicas. En las generales tenemos que reconocer los impactos de la IED en los países receptores y de origen y las regulaciones nacionales e internacionales con respecto al IED y las empresas multinacionales. Reconocer las características generales de los OL y los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado. Esas son lo que son las metas generales. Las específicas está reconocer los efectos e impactos del IED en los países receptores y de origen. Identificar las normas y regulaciones nacionales e internacionales respecto de la IED. Identificar las principales características de los acuerdos internacionales de inversión, OL, y sus diferentes disposiciones. Reconocer también las principales características de los debates actuales sobre tratados de inversión y arbitraje de inversiones. Y por último, identificar los elementos claves del funcionamiento de los mecanismos de solución en controversias inversionista-Estado. Pues ahorita vamos a ver cuál es la temática que vamos a desarrollar dentro de esta tercera semana. Tenemos los temas como son efectos del desbordamiento o spillovers, condiciones para el efecto del desbordamiento, tratados bilaterales de inversión, diferencias entre tratados de países desarrollados y en desarrollo, disposiciones de los acuerdos internacionales, estándares de tratamientos y relativos de producción, estándares absolutos de producción y procedimientos en caso de expropiación. Luego aquí tenemos las actividades que vamos a realizar en esta tercera semana. En esta semana se realizará un foro en el cual los estudiantes responderán las siguientes preguntas. ¿Cómo los efectos indirectos de la IED mejoran al desarrollo económico y social? ¿Y cuáles son los aspectos positivos y negativos de los tratados multilaterales de inversión y de arbitraje de inversiones? Esta vez vamos a dividir los 10 puntos de esta actividad así. 5 puntos por su aporte y 5 puntos por la réplica o su concepto sobre lo que sus demás compañeros vayan aportando, ¿ya? Y así vamos a poder construir de una forma colaborativa nuestro foro. Luego vamos a tener una tarea, que esta tarea consistirá en realizar un ensayo del cual van a elegir un tema del listado suministrado en la actividad escrita en la plataforma. Cabe destacar que tendrás apoyo en la guía de la semana 3 y esto tendrá una puntuación de 15 puntos. Luego vamos a empezar ya el tema como son los efectos del desbordamiento o spillover. Una de las maneras más importantes en que la presencia de las empresas transnacionales se conoce como efectos de desbordamiento o spillover effect en inglés. Los efectos de desbordamiento ocurren cuando un agente económico impacta al bienestar de otro agente. Por ejemplo, cuando el desarrollo tecnológico de una empresa también beneficia a otra empresa. En el contexto de la inversión extranjera directa, los spillovers ocurren cuando las empresas locales mejoran su productividad como consecuencia de la presencia de empresas multinacionales. En esta lámina vamos a explorar los diferentes tipos de spillover. Específicamente podemos distinguir entre dos tipos de spillover, los tecnológicos y los pecuniarios. Los spillovers tecnológicos son externalidades clásicas y procesan fuera del mercado. Por ejemplo, la interacción y la movilidad de gerentes entre empresas multinacionales y locales producen intercambio de habilidades y conocimientos que generan ganancias de productividad a la empresa local. El spillover pecuniario, por otro lado, se procesa por el mercado, es decir, son mejoras de la productividad de las empresas locales que ocurre a través de transacciones monetarias. El ejemplo más importante de spillover pecuniario está relacionado con los efectos de los proveedores o backyard linkage. Las empresas multinacionales que entran a un mercado aumentan la demanda de insumos intermedios. Esto, a su vez, aumenta la calidad y o el número de productos intermedios producidos.
Como resultado, las empresas locales que compran estos productos intermedios también se benefician. Los efectos de spillover de las empresas multinacionales en la productividad de las empresas locales. Estas se pueden categorizar en dos grupos, el efecto horizontal y el efecto vertical. Los efectos horizontales se refieren al efecto de la presencia multinacional en la productividad de las empresas en el mismo sector. Los efectos verticales se refieren al efecto de la presencia multinacional en la productividad de las empresas que comparten la cadena de producción, tanto en los sectores que compran bienes de la multinacional como los sectores que ofrecen intermedios a la multinacional. Las condiciones en las cuales los desbordamientos tienen mayor efecto. A continuación presentaremos las condiciones en que los desbordamientos tienen mayor efecto tanto horizontal como vertical. En el estudio más completo y reciente sobre los spillover, Irsova y Havretnek encontraron que los efectos de desbordamiento horizontales son en promedio muy bajos. Sin embargo, encuentran que los spillover horizontales son condicionales, por lo que ocurren bajo circunstancias específicas. En particular, los efectos son menores bajo dos condiciones. Cuando la brecha tecnológica entre el país emisor y el receptor es mayor y cuando la apertura comercial y la protección de los derechos de propiedad intelectual en el país anfitrión es mayor. Por otra parte, los efectos del desbordamiento horizontales son mayores en los países receptores con un mayor nivel de capital humano y si los proyectos de inversión se procesan a través de empresas conjuntas en lugar de proyectos de propiedad total. La evidencia existente sobre esto está en la apertura comercial y la protección de los derechos de propiedad proporcionan poca orientación a los responsables de la formulación de políticas. No parece aconsejable reducir la apertura comercial o la protección de los derechos de propiedad solo para hacer más probable la repercusión de la IED. Sin embargo, los responsables de la formulación de políticas podrían estar inclinados a favorecer la inversión extranjera directa de países con un nivel de tecnología bastante similar y en forma de empresas conjuntas en lugar de proyectos de propiedad total. Sobre los spillovers verticales, Havretnek e Irsova han encontrado que el efecto de desbordamiento para los compradores o forward linkage es estadísticamente significativo pero pequeño, mientras que los efectos de desbordamiento a los proveedores o backward linkage es económicamente significativo. En particular, las estimaciones indican que un aumento del 10% en la presencia de multinacionales extranjeras eleva la productividad de las empresas proveedoras en aproximadamente un 9%. En cuanto a las condiciones en que los efectos de desbordamiento tanto vertical en cuanto horizontal son más significativos, Havretnek e Irsova sugieren 4 consideraciones importantes. Primero, los mayores efectos indirectos de la IED aparecen ser generados por países lejanos con ligeras ventajas tecnológicas sobre las empresas nacionales. Los países que están abiertos al comercio internacional y que tienen sistemas financieros subdesarrollados parecen recibir mayores efectos indirectos. Se generan menos spillover por filiales extranjeras de propiedades totales en comparación con las empresas conjuntas. Se reciben menos spillovers por las empresas nacionales en los servicios de comparación con las de fabricación. Ahora vamos con los tratados bilaterales de inversión. Es importante explorar las principales características de los tratados bilaterales de inversión. Los tratados bilaterales de inversión, conocidos generalmente por su sigla en inglés BIT, por Bilateral Investment Treaties, son tratados bilaterales suscritos entre dos estados con el objetivo de crear condiciones de seguridad para los inversionistas extranjeros en el país receptor de la inversión y para los inversionistas nacionales en el exterior. Desde un punto de vista histórico como numérico, los BIC son la fuente más importante de obligaciones para los estados receptores de inversión en la órbita del acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones se firmó entre Alemania y Pakistán en noviembre del año de 1959, hace casi 50 y 80 años atrás. Sin embargo,
es a partir de la segunda mitad de los años 80 que estos tratados se generalizan y adquieren un carácter prácticamente universal. Hoy existen más de 3.300 tratados entre estados. La proliferación de BITs ha provocado que exista una superposición de tratados, lo cual ha provocado que muchos autores consideren que el sistema de inversiones se ha tornado poco transparente y complicado. Todo esto ha provocado que se use el término de spaghetti bowl o plato de pasta para describir la gran cantidad de regímenes de protección de inversión exigente de manera paralela y a veces inconexa que dificultan su interpretación. Luego aquí tenemos que la mayoría comparten similitudes y algunos países tienden a mantener modelos coherentes de tratados de inversiones a lo largo del tiempo. En general, las cláusulas estándar de estos acuerdos incluyen lo siguiente que vamos a describir. Primero, la definición del ámbito de su aplicación a través de las definiciones de qué se entiende por inversión e inversionista y normas acerca de su aplicación temporal y territorial. Asimismo, los tratados incluyen diversos estándares de protección al inversionista, incluyendo normas sobre no discriminación como el Tratado Nacional y la cláusula de nación más favorecida, y disposiciones sobre compensación en caso de expropiación, libre transferencia de fondos, entre otros. Tenemos el mecanismo de solución de controversias, tanto entre estados firmantes del tratado, pero más importante, entre el inversionista extranjero y el estado receptor de la inversión. Se incluyen principalmente bajo la forma de arbitraje internacional. Si bien estos tratados establecen obligaciones a los estados respecto a los inversionistas, es importante resaltar algo y muy claro de los BIT. Son suscritos solo por estados y no por inversionistas. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre los modelos de tratado de países desarrollados y en desarrollo. Analizaremos las principales diferencias entre los modelos de tratado de los países desarrollados y en desarrollo, los distintos niveles de consistencia y en algunos de los principales factores que influyen en el nivel de poder de negociación de estos tratados. Entre países desarrollados, varias razones ayudan a explicar los distintos niveles de consistencia o la disposición a apartarse de sus modelos de tratado. Una de las razones es la flexibilidad de las partes en la negociación. Los países europeos que ingresaron por primera vez al universo del BIT en los años 50 y 60 se dedicaron a experimentar y adaptarse considerablemente en sus primeros acuerdos antes de establecer un modelo de tratado más estable a partir de los años 80. Algunos de los países como los Estados Unidos y el Reino Unido se han mostrado menos flexibles y han preferido abandonar las negociaciones en lugar de aceptar algunas desviaciones significativas de sus modelos de tratado. En otros casos, países como Suiza abortan las negociaciones de forma más flexible ajustando su modelo de negociación. Los países desarrollados también difieren en frecuencia y magnitud con que innovan su modelo de tratado, mientras que países como el Reino Unido solo ha introducido cambios menores en sus tratados desde que se firmó su primer BIT en el año de 1975. Países como los Estados Unidos y Canadá han modificado drásticamente sus modelos desde que concluyeron su primer BIT. Entre los países en desarrollo, los distintos niveles de poder de negociación, los conocimientos técnicos y la capacidad técnica parecen ser las principales causas de la variabilidad de los puntajes de coherencia. La misma asimetría de poder presentes en las relaciones norte-sur también existen en los acuerdos sur-sur, permitiendo que algunos grandes países como la India, aprovechando su mayor tamaño de mercado en las negociaciones del BIT, con otros países en desarrollo. Otro factor importante que influye en el nivel de poder de negociación de un país y por lo tanto en la variabilidad de sus tratados es su experiencia en la negociación de acuerdos. Los países que invirtieron en la creación de capacidad local parecen haber capitalizado sus conocimientos especializados en las negociaciones. Mauricio, por ejemplo, se ha especializado con éxito
como un centro de inversión extranjera destinada en África y la India. Países de la región latinoamericana como Chile, México y Perú han mantenido un modelo de tratado de inversiones altamente consistente, independientemente del nivel de desarrollo del otro estado contratante. Las disposiciones de los acuerdos internacionales de inversión. El sistema de preprotección de las inversiones se justifica, entre otros motivos, por la importancia que tiene la propiedad privada y la iniciativa privada para el desarrollo económico de las naciones, el desarrollo del ser humano y su bienestar en general. El ambiente político y legal se otorgue a los inversionistas son tomados en cuenta a la hora de realizar una inversión. Por ello, es importante que se protejan a través de un ambiente estable, predecible y coherente para que los negocios florezcan. La información potencial al potencial inversionista y que no se someta a cambios radicales hacen parte de la protección de la propiedad y la iniciativa privada. Esta cuestión fue debatida por primera vez en un caso de arbitraje internacional, el caso de Salini contra Marruecos, donde los árbitros establecieron lo que más tarde se conocería como el test Salini, que definía los elementos que caracterizaban una inversión que pudiera ser protegible por el régimen internacional de las inversiones. Un elemento controversial del test de Salini es que la contribución sea significativa para el desarrollo del Estado receptor. Este requisito cuenta con el respaldo del convenio CIADI, el cual realza el papel de las inversiones internacionales para el desarrollo económico de los países. Sin embargo, la introducción de este elemento no deja de ser polémica y rechazada por algunos tribunales arbitrales por tres principales razones. Porque consideran que es difícil establecer cuando la inversión contribuye económicamente, que no es un requisito establecido por el CIADI, es decir, no está en la norma claramente establecida, y que los inversionistas solo deben esperar que su inversión contribuya al desarrollo económico del Estado receptor. Por otro lado, los tribunales que lo han aceptado lo aplican sin ninguna modificación y actualmente el criterio ha sido plasmado en muchos modelos de tratados bilaterales de inversión, como es el caso de Colombia. Un punto a tener claro es que muchos países en vía de desarrollo suscribieron tratados bilaterales de inversión, obligándose a proteger la propiedad privada con el objetivo de promover la llegada de capitales, redundarían en el bienestar, los que redundarían en el bienestar de su gente y el desarrollo general. Por ello, y para ofrecer más protección, resolver las controversias relacionadas con inversiones ante tribunales arbitrales internacionales, renunciando así a que las mismas se resolvieran por sus cortes locales. Hoy día, en muchos de los tratados bilaterales de inversión se hace referencia al objetivo de lograr el desarrollo armonioso o el desarrollo económico del Estado receptor, gracias a la inversión extranjera de capital privado. Esto a través del estímulo a un proceso real de transferencia de capital y capacitación del capital humano. Una mayor competitividad tendría que repercutir en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Además, la transferencia tecnológica verde puede llevar a que paulatinamente los países receptores de inversión reduzcan los posibles impactos ambientales de la inversión y a contar con mejores prácticas de responsabilidad social empresarial. Aquí tenemos los estándares de tratamiento y relativos de producción. En el derecho internacional se han desarrollado un conjunto de estándares de protección de las inversiones. Estos estándares se dividen en dos categorías principales, los estándares relativos y los estándares absolutos. Los estándares relativos son aquellos que comparan el tratamiento recibido por el inversionista extranjero al trato recibido por otro inversionista nacional o extranjero. Ese es el caso del trato nacional y el trato de la nación más favorecida.
Por otro lado, los estándares absolutos no utilizan un punto de comparación, es decir, no requieren un símil entre el tratamiento recibido por dos inversionistas en la evaluación de una violación. Por lo tanto, los estándares absolutos son de más difícil determinación al ser conceptos amplios como el estándar mínimo internacional, trato justo y equitativo y la protección y seguridad plena. En este caso, ahorita vamos a hablar de los estándares relativos, el trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida. El estándar de trato nacional compara el trato recibido entre inversionistas nacionales y los extranjeros y establece que los inversionistas extranjeros y las inversiones extranjeras no menos favorables que los inversionistas nacionales y las inversiones nacionales. La determinación de la violación del trato nacional requiere tres consideraciones. En primer lugar, se debe determinar si el inversionista extranjero y el inversionista nacional se encuentran en circunstancias similares. En segundo lugar, se debe considerar si el trato brindado al inversionista extranjero es igualmente favorable al trato que se le ofrece al inversionista nacional. Finalmente, en el caso de un trato menos favorable, se debe determinar si el trato menos favorable tiene una justificación, como por ejemplo una excepción en el respectivo tratado de inversiones donde se privilegia la protección de la industria cultural local. El segundo estándar relativo es la cláusula de la nación más favorecida, el cual establece que el Estado receptor de la inversión extranjera deberá entregar un trato no menos favorable a las inversiones y a los inversionistas de otras partes contratantes, al brindado a las inversiones e inversionistas del terceros estados. En suma, un Estado receptor de inversiones no debe discriminar entre inversiones o inversionistas provenientes de distintos estados. Uno de los aspectos controvertidos de las cláusulas de las naciones más favorecidas es determinar si su aplicación es solo respecto de la protección sustantiva de un tratado o si también se aplica al mecanismo de solución de controversias. Desde el caso Maffesini versus España, existe un importante desarrollo jurisprudencial favorable al uso de estas cláusulas en los dos ámbitos. Sin embargo, aún no existe una interpretación uniforme de las cláusulas de la nación más favorable en este sentido. Estándares absolutos de protección. Vamos a hablar de los estándares absolutos de protección de las inversiones, diferentes de los estándares relativos de protección de las inversiones. De los estándares absolutos no requieren la comparación entre tratamientos recibidos por los otros inversionistas o, por lo tanto, son más difíciles de determinar. En lo que respecta a los estándares absolutos, existen al menos tres cláusulas de importancia, que son el estándar mínimo nacional, el trato justo y equitativo a la protección y la seguridad plena. La primera cláusula es el estándar mínimo internacional, una norma que surgió en respuesta a la posición de los países latinoamericanos a comienzos del siglo XX, de no brindar ningún tipo de protección adicional a los inversionistas extranjeros a la establecida en su normativa nacional. Es decir, como se establece en el trato nacional, los países latinoamericanos proponían tratar a los inversionistas extranjeros de la misma manera como trataban a los inversionistas nacionales. No obstante, a juicio de algunos países exportadores de capital, esto no proveía una protección adecuada a inversiones extranjeras, si es que tanto las inversionistas extranjeras y nacionales eran tratados de manera injusta. Por lo tanto, la idea central de este estándar es que, si bien un Estado no estaba obligado a admitir extranjeros en su territorio, una vez que éste lo hacía, tenía que tratarlos bajo ciertos estándares comunes a todos los países. El segundo estándar absoluto es el trato justo y equitativo. Tal como otros estándares de este tipo, su contenido no se encuentra definido y su propósito parece ser llenar cualquier vacío no cubierto por los otros estándares. Algunos países como Canadá, México y Estados Unidos han firmado
han afirmado que este estándar es parte del estándar mínimo internacional y han limitado su alcance a través de exhaustivas definiciones de sus tratados de inversiones. Sin embargo, hoy existen ciertos consensos que el trato justo y equitativo parece ser un estándar autónomo. El último estándar absoluto que analizaremos es la protección y seguridad plena, el que se encuentra en un importante número de tratados de inversión. Si bien se han utilizado diferentes términos para referirse a este estándar, como protección plena, protección constante o protección continua, este no ha cambiado la interpretación de este término por parte de los tribunales arbitrales. Los casos en los cuales se han invocado el estándar de protección y seguridad plena se han centrado en dos temas. Algunos casos han girado en torno a determinar si el estándar es uno de los fines o de medio un estándar de debida diligencia. Es decir, que el Estado receptor de la inversión haya empleado métodos suficientes para cumplir con ese estándar, independientemente de si en la práctica el inversionista igualmente se ve afectado. Respecto a ese tipo de casos, la jurisprudencia ha sido clara al establecer que los estados deben actuar con debida diligencia para cumplir con su obligación de protección y seguridad plena. Además, el estándar no requiere de una acción atribuible al Estado para ser infringida, pues puede ser infringida por acciones de actores no estatales, incluyendo partes privadas. Por otro lado, algunos casos han buscado determinar si el estándar se relaciona solo a la seguridad física de inversiones o si se extiende también a la seguridad legal. Respecto a ese segundo tipo de casos, no hay consenso. La aproximación tradicional limita la aplicación del estándar al daño físico. Sin embargo, algunos casos recientes indican que el estándar ha evolucionado y ahora incluye la garantía de una protección regulatoria y legal. Ahora vamos a ver algo bastante importante, que es la protección en el caso de expropiación. Hablaremos de uno de los más importantes estándares de protección de inversión extranjera y las normas de protección en caso de expropiación. La terminología usada para referirse a la privación de la propiedad varía considerablemente en los tratados de inversión. El término más utilizado es expropiación y nacionalización, pero asimismo en algunos tratados se utilizan las nociones de desposesión, privación o confiscación. En general podemos hablar de dos tipos principales de expropiación, la expropiación directa y la indirecta. La expropiación directa o formal está caracterizada por una privación de la propiedad por medios administrativos o legales y por la transferencia de título de dominio. Un ejemplo de la apropiación directa es cuando un gobierno nacionaliza una empresa de propiedad de inversionistas extranjeros. En este caso, la propiedad cambia de manos privadas a manos estatales. Por otro lado, la expropiación indirecta o de facto no afecta el título de propiedad. El inversionista mantiene la propiedad de la inversión, pero pierde la posesión con fines comerciales. Un ejemplo de la expropiación indirecta sería la aprobación de una regulación que declare ilegal el uso de un determinado producto. En este ejemplo, los inversionistas extranjeros que antes producían este producto en el estado receptor de la inversión mantienen el control de su propiedad, pero su uso se ve limitado de tal manera que se considera equivalente a una expropiación. Es importante entender estos términos y su complejidad. Una pregunta que ejemplifica esto es cómo proteger a los inversionistas de expropiaciones sin interferir con las atribuciones regulatorias legítimas de los estados receptores. En la gran mayoría de los estados, de los tratados de inversión, los inversionistas se encuentran protegidos tanto en la expropiación directa como en la indirecta, pero solo en los tratados más recientes se han intentado precisar el contenido de la expropiación indirecta, puesto que si es interpretado de manera amplia, muchas regulaciones legítimas podrían considerarse una expropiación.
Un ejemplo de ello es el Acuerdo Económico Comercial y Global, o CETA, entre la Unión Europea y Canadá, donde ambas partes han reafirmado su derecho a regular para alcanzar objetivos legítimos como la protección de la salud pública, del medio ambiente, de los consumidores, sin que ello constituya una expropiación. La evolución de los estándares de protección que acabamos de explicar afecta directamente el pago de las compensaciones en caso de expropiación, dependiendo de que si la expropiación se ha llevado a cabo en cumplimiento de las condiciones de legitimidad o de legalidad, la misma será lícita o ilegal de cara al derecho internacional. Pero puesto que tanto la expropiación lícita como la ilícita dan derecho a una indemnización, ¿cómo distinguir entre la indemnización que se concede por expropiación legal o por expropiación ilícita? La respuesta del derecho internacional a esa preocupación se desarrolló en el caso de Fabrik, en el cual el gobierno alemán pretendía obtener una indemnización de parte del gobierno polaco por el perjuicio sufrido por dos sociedades anónimas alemanas debido a la toma de posesión por parte de Polonia de una fábrica de nitrato situada en Chorzów. En este caso, la Corte Permanente de Justicia Internacional declaró que en el caso de un hecho ilícito, la reparación debe, en la medida de lo posible, limpiar todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que, según toda la probabilidad, habría existido si el acto no se hubiese cometido. En contraste, para la expropiación ilegal, la compensación está limitada al pago del valor que tenía la compañía en el momento de la expropiación, más intereses a la fecha en que se efectúe el pago. Sin embargo, en la práctica no existe un absoluto consenso acerca de los contenidos exactos de estas indemnizaciones y ciertas doctrinas y tribunales lo interpretan de maneras distintas. Así, además, un número significativo de tratados de inversiones adoptan el estándar de una indemnización rápida, adecuada y efectiva, sin distinguir entre expropiaciones directas o indirectas, legales o ilegales. Esta es la denominación fórmula Hull, que fue reclamada por primera vez por el secretario de Estado estadounidense Cornell Hull en su nota en respuesta a las nacionalizaciones mexicanas del año de 1917. La fórmula Hull establece que el inversionista se le debe otorgar tan pronto como se realice la apropiación un monto de igual valor total de su inversión apropiada en una moneda libremente transferible e intercambiable. En resumen, ambas expropiaciones directas e indirectas reciben compensación, pero el alcance de esta compensación varía en base a la legalidad de la expropiación. Ahora llegamos a lo que son las conclusiones de nuestra semana, de la semana 3. Una de las maneras más importantes en que la presencia de las empresas transnacionales impactan a las economías locales es a través de lo que se conoce como efecto de desbordamiento o spillover effect. Los tipos de spillover son los tecnológicos y los pecuniarios. Los efectos de los spillover en las empresas multinacionales, la productividad de las empresas locales se puede categorizar en dos grupos, los efectos horizontales y los verticales. Los tratados bilaterales de la inversión, los BIT, son tratados firmados por estados que garantizan la seguridad de las inversiones extranjeras. Los BIT son fuente más importante de las obligaciones para los estados receptores, tienen un carácter muy amplio y poseen cláusulas estándar, como la definición del ámbito de aplicación, los estándares de protección al inversionista y los mecanismos de solución de controversia. Los países en desarrollo, el poder de negociación y capacidades técnicas pueden tener un gran impacto en la consistencia de sus tratados. Por lo tanto, una estrategia de inversión coherente y la creación de experiencia técnica local pueden permitir que países en desarrollo tengan positivos resultados en sus negociaciones. Luego tenemos que la mayoría de países reconocen que hay una correlación estrecha entre la protección a la propiedad privada y la iniciativa privada,
y el aporte social y económico que estas instituciones están llamadas a cumplir. Es precisamente esta función social una de las razones por las cuales los estados se comprometen jurídicamente a cumplir con estándares internacionales de protección a través de los acuerdos bilaterales de inversión, porque también confían en que se aplique el derecho en caso de disputas con los inversionistas internacionales. En resumen, los estándares relativos comparan el tratamiento recibido por los inversionistas extranjeros al tratamiento recibido por otros inversionistas o inversión. En el caso del trato nacional, se compara el tratamiento de un inversionista extranjero a un nacional, mientras que el trato de la nación más favorecida compara el tratamiento recibido por inversiones o inversionistas provenientes de distintos estados. En resumen, los estándares absolutos son difíciles de definir y no siempre hay consenso en su aplicación. Las tres cláusulas más importantes, el estándar mínimo internacional, el trato justo y equitativo y la protección de seguridad plena. Los estándares mínimos internacionales proveen a los inversionistas extranjeros una protección mínima adecuada, tal vez no existente bajo estándares nacionales. Por último, nuestra conclusión. Como vimos, el trato justo y equitativo busca llenar cualquier vacío no cubierto por los otros estándares y a veces recibe exhaustivas definiciones por limitar su aplicación. Finalmente, el estándar de protección y seguridad plena establece que los estados deben actuar con la debida diligencia para cumplir con su obligación de protección y seguridad respecto de los inversionistas extranjeros y sus inversiones. En términos generales, existen consenso de que las compensaciones por expropiación ilegal debe ser más amplia que la legal. Sin embargo, a pesar de estas discusiones, un número significativo de tratados de inversiones adoptan fórmulas Hull que otorgan al inversionista un monto igual al valor total de la inversión expropiada y en moneda libremente transferible, intercambiable, sin necesariamente distinguir entre apropiaciones legales o ilegales. Bueno, señores, aquí hemos llegado al final de nuestras diapositivas. En la próxima semana vamos a tener la oportunidad de ver las políticas exitosas de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, y será el próximo tema de nuestro módulo de regímenes de inversión extranjera. Fue para mí un placer haber estado con ustedes en esta semana 3. Muchas gracias.